Buen día. Nuestro grupo está conformado por Diego Soler, David Polo y David Banoy. Quisimos enfocarnos en los métodos de entrenamiento de la fuerza. Para trabajar fuerza máxima utilizamos el método de repeticiones 3 y quisimos también trabajar fuerza explosiva elástica, que con ese trabajamos el método pliométrico. Buenas noches, yo les voy a hablar como tal del método de repeticiones 3, donde los autores son González Vadillo y Gorostiaga en el año 1995, donde ellos fueron los que clasificaron de manera sistemática el entrenamiento de la fuerza dentro de sus diversas manifestaciones de la fuerza muscular, donde ellas pues se pueden evidenciar la fuerza máxima, la fuerza explosiva o elástico explosiva, fuerza reactiva y resistencia a la fuerza. Los tipos de clasificación que se entrenan en este método son métodos de entrenamiento para la fuerza máxima y métodos de entrenamiento en régimen de contracción. Listo, vamos a proceder como tal a hablar sobre las características de este método, donde su principal objetivo es el acondicionamiento general de los músculos y tendones como preparación para soportar cargas más exigentes. La intensidad aproximada de este método va a ser de un 60 a un 75%, en unas repeticiones de 6 a 12 repeticiones y unas series de 3 a 5 series. Los puntos claves de este método son el carácter del esfuerzo. No se agota el máximo número posible de repeticiones por serie. Se deja un margen de 2 a 6 sin realizar. Y los efectos generalizados como tal en medios de todos los factores de la fuerza, viene como tal el acondicionamiento general de músculos y tendones como preparación para soportar cargas más exigentes, como veníamos diciendo anteriormente. Los tiempos de ejecución y de recuperación de este método son: la ejecución viene siendo una ejecución media, una velocidad media, y tiene una pausa o una recuperación de 3 a 5 minutos. Las recomendaciones específicas de este método son: en este método es para principiantes, jóvenes o para deportistas que no necesitan del desarrollo importante de la fuerza. Segundo, su efectividad se agota rápidamente por el progreso de la fuerza. Y tercero, solo es utilizable prácticamente durante el primer año de entrenamiento. En deportistas muy jóvenes podría prolongar su utilidad más tiempo. Vengo a hablarles acerca del método pliométrico. El autor del método pliométrico se dice que fue Vladimir Satsyorsky. El verdadero término pliométrico fue utilizado más o menos en el año de 1975 por Fred Will. Este era un entrenador de atletismo de los Estados Unidos. Pliométrico es un término de raíz latina que se divide en plio y métricos. Quiere decir aumento de medida, respectivamente. Unidos se interpretaría como aumentos mensurables. Fue el profesor Roberto Margaria, durante la década de los 60, el primero de hablar de la relevancia del denominado ciclo de estiramiento y acortamiento. Lo vamos a minimizar en cero. Este investigador y médico demostró que una contracción concéntrica precedida de una excéntrica podía generar mayores niveles de fuerza que una contracción concéntrica aislada. Posteriormente, en el año 1966, Vladimir Satsyorsky utilizó el trabajo desarrollado por Rodolfo Margaria como base para crear un programa de entrenamiento que potenciase el aprovechamiento del reflejo de estiramiento, es decir, reflejo miotático, en las acciones de tipo explosivo. Este autor, Vladimir Satsyorsky, fue el que introdujo el término pliométrico. El tipo de fuerza que utilizamos a través de este método es la fuerza explosiva o explosiva elástica. Características del método. Los ejercicios pliométricos se hace referente a las actividades que realiza el músculo llegando a su fuerza máxima en el menor tiempo posible. Se define como un movimiento potente y rápido por medio de un preestiramiento o contramovimiento que interviene el ciclo SEA. El propósito de este método es aumentar la potencia de los movimientos posteriores mediante el uso tanto de los componentes elásticos naturales del músculo y el tendón como del reflejo del estiramiento. El entrenamiento pliométrico clásico consiste mayoritariamente en saltos de profundidad, pero hasta el día de hoy ha evolucionado hacia un sistema mucho más amplio con diversos ejercicios explosivos de intensidades baja, moderada y alta. El entrenamiento pliométrico, al igual que otras modalidades, es una combinación de diversas variables agudas que se pueden manipular para alcanzar el objetivo deseado. Estas variables son
la selección y el orden de los ejercicios, la intensidad, el volumen, la frecuencia y los intervalos de descansos. Para el diseño de un programa pliométrico para deportistas, tenemos que tener en cuenta diversos factores y se ha de comprender la sobrecarga progresiva planificada, la especificidad y sus variaciones. Hay que tener en cuenta diferentes cuestiones también tales como la edad y el estado de acondicionamiento físico de quien se ejercita, la disponibilidad de equipos con los que vamos a contar para realizar la sesión de entrenamiento, la superficie donde vamos a realizar la sesión, la recuperación entre las sesiones, la nutrición y la integración de la pliometría con otras modalidades. Otros factores fundamentales para el entrenamiento pliométrico: 1. La capacidad de entrenamiento requiere el máximo esfuerzo en cada repetición. 2. La selección de los ejercicios deben ser más específicas para la exigencia deportiva. 3. Debe aplicar un proceso graduado según el nivel de entrenamiento. 4. Incrementa la intensidad añadida en el ejercicio más completo. 5. La técnica debe entrenar en todos los casos, más cuando complementa o llega a la fatiga. 6. Debe llevarse a cabo en un espacio amplio para los ejercicios de orientación. Los ejercicios pliométricos consisten sobre todo en saltos sobre un mismo lugar, saltos en bipedestación, pequeños saltos múltiples, botes, rutinas con caja, saltos en profundidad y lanzamientos. Se distinguen los ejercicios explosivos del tren inferior y del tren superior, tronco y el eje. Se realizarán de 5 a 10 repeticiones en unas 3 a 5 series. Debemos tener en cuenta que para realizar estos ejercicios debemos hacer un excelente calentamiento, de los cuales nosotros recomendamos la marcha, que se hace como tal, imitando los movimientos del cuerpo al correr, el trote, el skipping, el juego de pies y las tijeras. Puntos claves del método. Ciclo de estiramiento y acortamiento SEA. Este ciclo emplea la capacidad de almacenamiento de energía del componente elástico en series y la estimulación del reflejo de estiramiento para facilitar un incremento máximo del reclutamiento muscular durante un tiempo mínimo. El SEA implica 3 fases: fase excéntrica, fase amortización y fase concéntrica. La fase excéntrica vemos que hay un estiramiento del músculo agonista. En esta la energía elástica se almacena en el componente elástico en serie. Se estimulan los usos musculares. En la fase 2 de amortización, que es la pausa entre la fase excéntrica y la fase concéntrica, los nervios aferentes tipo 1A forman sinapsis con las motoneuronas, que son las encargadas de transmitir señales al grupo muscular agonista. En la fase 3 concéntrica vemos que hay un acortamiento de las fibras del músculo agonista. En esta la energía elástica se libera del componente elástico en serie y las motoneuronas estimulan el grupo muscular agonista. Un punto clave de este método es la fase 2 de amortización. Tal vez sea la más crucial para permitir la mayor producción de potencia. Su duración debe ser corta. Si esta fase dura demasiado, la energía almacenada durante la fase excéntrica se disipa en forma de calor y el reflejo de estiramiento no aumentaría la actividad muscular durante la fase concéntrica. La intensidad pliométrica es el esfuerzo impuesto a las articulaciones, músculos y tejidos conjuntivos implicados, y se controla sobre todo con el tipo de ejercicio. Además del tipo de ejercicio, otros factores también influyen en la intensidad pliométrica. Por ejemplo, puntos de contacto, donde la fuerza de reacción contra el suelo durante los ejercicios pliométricos para el hemicuerpo inferior o una pierna importante más estrés sobre los músculos, tejidos conjuntivos y articulaciones de una extremidad que durante los ejercicios pliométricos a 2 piernas. La velocidad. Una mayor velocidad incrementa la intensidad del ejercicio. Altura del ejercicio. Cuando más elevado del centro de gravedad del cuerpo, mayor será la fuerza de aterrizaje. Y también vemos el peso corporal. Cuando mayor sea el peso corporal del atleta, más tensión soportarán los músculos, tejidos conjuntivos y articulaciones. Se puede añadir también el peso extremo en forma de muñequeras, rodilleras o chalecos al del cuerpo para aumentar la intensidad del ejercicio. El tiempo de ejecución y recuperación. La recuperación de un ejercicio de caer de una altura y salto debe consistir de 5 a 10 segundos entre repetición, de 2 a 3 minutos entre serie.
El tiempo entre serie debe estar determinado por una correcta relación entre el trabajo y el descanso. Y este espacio del volumen tiene el tipo de ejercicio practicado. A la hora de prescribir ejercicios pliométricos en una pauta habitual de recuperación entre series pliométricas es de 48 a 72 horas. Con estos periodos típicos de recuperación, los atletas suelen practicar de 2 a 3 sesiones pliométricas por semana. Recomendaciones específicas del método. Primera, si un estiramiento no le sigue de inmediato una acción muscular concéntrica, es decir, si transcurre demasiado tiempo entre el estiramiento y la acción concéntrica o movimiento durante el intervalo demasiado grande, se niega la capacidad potenciadora de reflejo del estiramiento. Segundo, no se suele recomendar la práctica de este entrenamiento con grandes resistencias y ejercicios pliométricos el mismo día. Tercera, al igual que con cualquier programa de entrenamiento, la sesión de ejercicios pliométricos debe comenzar con un calentamiento general, estiramiento y un calentamiento específico. Cuarto, se deben considerar esenciales un mínimo de 2 a 3 días entre sesiones pliométricas para optimizar las adaptaciones al programa de entrenamiento y para reducir el mínimo de riesgo de lesiones del atleta. Finalmente, queremos añadir que cuando se usa correctamente este método, está demostrado de manera convincente que mejora la producción de fuerza y potencia muscular.